Bueno, buenas, ¿cómo va? De nuevo, disculpen las molestias, como diría el chavo, se nos chispoteó. Así que bueno, pasen las mejores familias. Así que, si les parece, vayamos arrancando. Ya hay, la verdad, un montón de gente conectada, más o menos 200 y pico de personas. Supongo que con el correr del tiempo van a ir llegando el resto de las personas. Bueno, para arrancar, nomás por si alguien no nos conoce, como hacemos en todas las presentaciones, nos presentamos, nombre, edad y colegio. Somos Datalytics, nos dedicamos a trabajar con datos, hacemos esto desde hace unos cuantos años, desde hace más o menos 16 años. Y bueno, lo que hacemos es proveer servicios asociados a todo el ciclo de vida de los datos, desde la definición de la estrategia, la definición de la arquitectura de datos para desarrollar una solución, obviamente basada en datos, ingeniería, explotación visual, explotación más analítica de los datos y finalmente productos de datos. Es decir, como dije antes, el ciclo de vida de los datos. Tratamos de construir productos de datos, perdón, que ayuden a las personas a tomar decisiones ojalá más inteligentes, con seguridad más informadas. Así que bueno, pasando rápido para ir justamente a tratar de recuperar los minutos perdidos. La idea de esta charla en realidad es la segunda charla de todo lo que es GPT. Como dijimos en la charla anterior, este es un ciclo de 3 charlas. En la primera charla estuvimos conversando acerca de cómo, primero charlamos del contexto de estos últimos 6 meses que anduvo pasando. Y más importante, el objetivo de la primera charla, que si alguno se la perdió, está, ahora pasamos el link, que está en nuestro canal de YouTube. Creo que eso es lo más influencer que dije en mi vida. Pero bueno, tratando de ser un poco más serio, a pesar de que es viernes. El objetivo de la primera charla fue conversar un poco acerca de cómo las organizaciones podían desarrollar aplicaciones que se apalanquen en justamente este nuevo escenario de herramientas o de modelos de LLM para desarrollar nuevos productos o para incorporar nueva funcionalidad a productos ya existentes. La idea de esta charla es un poco distinta, es pensar cómo usar ChatGPT o sus equivalentes en ingeniería de datos en particular, pero la verdad que lo vamos a estar viendo cómo esto aplica en realidad casi cualquier disciplina que implique trabajar con datos de forma intensiva. Es decir, si soy un científico de datos, un analista de datos, un funcional o un BAT, definitivamente nos va a aplicar. Y si soy un curioso, evidentemente también. Pero bueno, entonces el punto de esta charla es cómo ser más productivo a la hora de desarrollar cualquier cosa que implique trabajar de forma intensiva con datos. La charla la vamos a separar en 3 partes. La primera parte vamos a estar tocando acerca de, perdón, características y evolución de las herramientas que usamos en ingeniería. Acá vamos a tratar de entender la característica de estas herramientas que usamos para entender cómo calza esto en este escenario donde a la hora de trabajar tenemos cada vez más asistencia. En una segunda parte, muy cortita, vamos a tratar de entender la morfología de estos copilotos o de estos asistentes, que ahora un ratito vamos a ver un poco más de qué se trata. Pero en criollo lo que vamos a tratar de entender es en qué escenarios nos puede ayudar esto y por qué vemos que este es un cambio a la hora de trabajar, un cambio inclusive en el hábito o en la forma en que hacemos lo que hacemos, ¿no? Y la idea justamente es al final hablar un poco más, ejemplificar con justamente casos donde vamos a estar viendo justamente bueno, distintos casos, con el objetivo en realidad de despertar un poco la curiosidad y más importante, la verdad, la creatividad, ¿no? O sea, esto último, o sea, en términos de creatividad para nosotros es clave, porque si bien vamos a estar hablando de algunas cosas que ya tienen un par de años, vamos a estar casi toda la charla hablando de cómo usar aplicaciones basadas en modelos de LLM a la hora de desarrollar. Y esto es hablar de algo en particular que tiene 6 meses de vida, cuando mucho, en entorno de forma masiva, ¿no? Con lo cual la gran mayoría de las cosas que vamos a estar viendo están en fases experimentales o beta, y es meterse, la verdad, perdón, de lleno en un terreno donde la única certeza que tenemos es que nada es definitivo, pero donde en concreto vemos que hay muchos nuevos hábitos para incorporar. Entonces, ya nomás para entrar, algunos comentarios y de hecho la razón por la cual tuvimos que rehacer el link de la charla fue que están habilitadas las preguntas, en la parte de preguntas y respuestas. En la anterior nos habíamos olvidado de habilitar eso, como dije antes, mil disculpas por eso, pero más importante, la idea de eso es que esto sea una conversación. No podemos habilitar el micrófono de todos porque realmente sería un despelote, porque somos demasiados, pero
por favor, aprovechen para plantear dudas, comentarios. Si no están de acuerdo con algo, plantéenlo y tratemos de lograr, en la medida de lo que se pueda, una charla para que esto sea más divertido, ¿no? O por lo menos más útil. Por último, la charla, quien les habla, Guillermo, voy a estar charlando con Juan, arquitecto de datos acá en Data, y el cerebro atrás de todo esto en realidad es Cami, que es la cabeza que estuvo organizando todo este ciclo de charlas. Así que bueno, vamos directamente. Entonces, para arrancar, y por si hay algún extraterrestre medio perdido, repasemos rápido las distintas etapas que fueron sucediendo en el mundo de los datos y en particular en lo que es ingeniería de datos. Como dije antes, todo lo que vamos a ver aplica casi para cualquier disciplina de datos, pero vamos a estar usando de foco, de ejemplo, todo lo que es la ingeniería de datos. Por si hay, de nuevo, algún extraterrestre, ingeniería de datos es la disciplina que se encarga de la obtención, depuración, limpieza, enriquecimiento y todos los etcétera necesarios para tomar datos crudos, procesarlos, limpiándolos, enriqueciéndolos, integrándolos, transformándolos o haciendo lo que sea que queramos hacer, para finalmente usar esos datos para algo. Es como el core de cualquier cosa que hagamos, el 80% del tiempo vamos a estar consiguiendo datos, depurándolos, enriqueciéndolos. Como si pensamos que los datos son la base, nuestra materia prima para después construir cualquier producto de datos, sabemos que entonces es la disciplina de base, si se quiere. También el talón de Aquiles de toda solución, ¿no? Porque un dato de mala calidad genera resultados o productos que son de mínima pobres o al menos polémicos. Entonces, en particular, vamos a tomar el medio siglo que pasó en lo que es ingeniería de datos y vamos a ir cortándolo en eras. Si bien gran parte del público asumimos que se va renovando, como estos slides los venimos usando hace un tiempo medio largo, la idea no vamos a entrar demasiado en detalle, pero sí lo vamos a usar para contextualizar. Entonces, una primera era, podemos pensarla, que la ingeniería de datos nace hace poco más de 50 años, más o menos en la década del 70, donde se crea así el modelo relacional y algunos años más tarde, 73 más o menos, se crean las bases de datos relacionales. Es decir, por primera vez logramos una forma de organizar y almacenar los datos de forma relativamente eficiente, ya no dependiendo exclusivamente de los archivos. Es decir, ya logramos por primera vez almacenarlos, organizarlos y sobre todo consumirlos de una forma relativamente eficiente. 20 años más tarde de eso, en la década de los 90, Bill Aymon y Ralph Kimball definen una forma para almacenar esos datos ya con un objetivo más específico. Antes se había logrado almacenarlos de una forma general y usarlos de forma general, es decir, para cualquier cosa usamos una base de datos relacional. 20 años más tarde, Bill Aymon y Ralph Kimball definen una forma de almacenar esos datos ya con un objetivo específico. Y en particular ese objetivo específico es el análisis de esos datos. O sea, ya sabíamos almacenarlos de forma eficiente y ahora queríamos analizarlos de una forma eficiente. Si seguimos esta pseudolínea del tiempo, podemos ver que 10 años más tarde, más o menos en el 2000, más o menos, con la llegada de Internet, la burbuja de las .com primero, la web 2.0, empiezan a generarse volúmenes de datos que la verdad simplemente no podíamos almacenarlos o procesarlos con las técnicas que teníamos de las décadas anteriores, es decir, de los 70 ni de los 90. Esa necesidad, la verdad, es que traccionó un poco el desarrollo de nuevos conceptos, paradigmas, herramientas y tecnología en general que nos permitió seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero de una forma más escalable. Entonces, la primera pregunta que tenemos, el primer punto acá es, lo que veníamos haciendo hasta ese entonces no era almacenar los datos, no era transformarlos, sino realmente lo que veníamos tratando de hacer era tomar decisiones de una forma más informada, porque todo lo que hacíamos en última instancia tenía por objetivo lograr que las personas tratáramos de, ojalá, tomar decisiones más inteligentes o al menos más informadas, como dije antes. Entonces, ¿qué es lo que apareció en esta época? La base de datos NoSQL y Hadoop. Sistema distribuido básicamente para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Es decir, hacer lo mismo de antes, pero de una forma más escalada. En particular, todos estos nuevos desarrollos, muy traccionados por justamente las necesidades que generó estos nuevos volúmenes que se generaron a partir de la web 2.0 en particular, hicieron en su mayoría bajo esquemas open source. Es decir, permite que un desarrollo se haga de forma abierta, lo que hace que su evolución sea mucho más rápida
y la verdad elimina, por otro lado, su licencia de uso. Eso hizo que evolucione un montón. Hasta este entonces, lo cierto que hasta más o menos, de nuevo, tomando una línea de tiempo con algunas licencias poéticas como para hacer que la historia cierre y sea fácil de digerir, eh, hasta ese entonces el open source empieza a salir del backbone de Internet. Hasta ese entonces el open source se usaba principalmente para rutear Internet. Pero lo cierto es que a partir de esta época se empieza a masificar la adopción en todos lados, pero en particular en todo lo que es análisis de datos. Hasta ese entonces, todo lo que trabajamos en análisis de datos usábamos más bien software propietario, con licencias, pero más importante con una forma de desarrollo que hacía que tal vez no fuera tan colaborativo y por ende los ciclos de desarrollo sean un poco más lentos. Al margen de todo eso, en 2007, casualidad o causalidad, mismo año que nacimos, que nace Datalytics, aparece la nube, y vemos que con el correr del tiempo se va transformando en un elemento democratizador, ¿no? Al generar un impacto fuerte, eliminando una barrera de entrada económica asociada a la adquisición de hardware y software. De nuevo, hasta ese entonces, si yo quería hacer algo, tenía que tener el hardware, tenía que tener el servidor. Bueno, con la nube, con el correr del tiempo, esa necesidad empieza a transformarse y empezamos a pagar por el uso. De una u otra forma, para resumir, podemos decir que en esta etapa resolvimos los problemas de escalabilidad. Es decir, hacíamos lo mismo que hacíamos antes, pero de una forma realmente escalable. Esta presentación o este slide terminaba acá, donde lo que charlábamos hasta hace algunos meses era que decíamos que la etapa anterior logró herramientas más potentes, que estaban al alcance de todos y que redefinieron lo que era posible. Es decir, empezamos a tener la capacidad de desarrollar cosas más complejas y con ese desarrollar de cosas más complejas nos dimos cuenta que no teníamos tal vez el método para hacerlo. ¿Ya? Es decir, tenemos un stack o una caja de herramientas muy compleja, pero realmente no sabíamos, no éramos muy prolijos a la hora de desarrollar. Entonces empezamos a ver que tenía sentido robarle al software algunas prácticas del desarrollo. Empezamos a incorporar en todo lo que es el mundo de datos cuestiones de agilismo, cuestiones o conceptos de integración y delivery continuo, de desarrollo basado en pruebas o 3DD, y alguna que otra cosa más que terminó en lo que hoy llamamos DataOps y MLOps. Y como dije recién, hasta hace algunos meses decíamos que esto era tiempos modernos. Si alguno estuvo en la charla del año pasado donde charlamos del stack moderno de datos, Modern Data Stack, justamente esta presentación terminaba acá, o este slide terminaba acá. Lo cierto es que hoy vemos que con la salida, si se quiere, en realidad en 2021 de Copilot de GitHub y algunos meses más tarde, algunos años, un año más tarde, el 30 de noviembre del año pasado, con el lanzamiento de ChatGPT, empieza realmente una nueva era, por llamarlo de alguna forma. Algunos comentarios, ¿no? Hasta ese entonces, lo más parecido a un asistente personal era Clipo, que si alguno lo usó en Word, seguro que lo dio, porque era el feature más odiado para todo lo que tenemos que escribir documentos, porque era un asistente que realmente, más que asistir, entorpecía. Pero bueno, en octubre de 2021, si no recuerdo mal, GitHub saca Copilot, y lo que hacía Copilot, por si alguno no lo tiene muy mapeado, en esa época al menos, era sugerir bloques de código. Es decir, a medida que yo iba desarrollando, me sugería cómo seguir ese desarrollo. Imagínense un editor de código, una IDE, donde no solamente te colorea la sintaxis y te detecta justamente los errores de sintaxis, sino que te va sugiriendo código a medida que uno va desarrollando. Eso fue justamente un primer esbozo de un copiloto un poco más fuerte, un asistente a la hora de desarrollar que me estaba desarrollando por mí o me estaba asistiendo a mi desarrollo, ya no resolviéndome cosas puntuales, sino dándome bloques de código. Pero bueno, de nuevo, creemos que con el lanzamiento de ChatGPT en 30 de septiembre del año pasado, empieza realmente una especie de nueva era, o creemos que en un futuro vamos a estar considerando eso como una fecha de inicio, donde de alguna forma identificamos empezamos a adaptar una nueva forma perdón, me estoy trabando, es un trabalengua. Vamos redefiniendo hábitos a la hora de desarrollar. Para aclarar un poco esto, y más sentir un poco viejo, pero si pensamos una prehistoria bastante reciente, hasta el 2000 más o menos, si teníamos que desarrollar algo y teníamos alguna duda, no nos quedaba otra que buscar en un libro y si
en ese libro en realidad era buscar la documentación, era el libro en papel o la documentación online si estaba, pero era ir al manual si se quiere, de lo que sea que estemos usando, ¿no? Algunos años más tarde, las comunidades de desarrolladores fueron madurando y empezamos ya no a buscar en la documentación oficial, en la documentación del producto o del lenguaje o lo que fuera, sino que empezamos a buscar en foros, que eran foros especializados al principio, de tal o cual tecnología o lo que fuere, y después en cuestiones más generales como hoy usamos Stack Overflow. Y lo cierto es que hoy podemos pensar que lo que con seguridad va a mutar es el hábito justamente de buscar, ya no en papel, ya no en la documentación oficial, ya no en un foro, sino de a poco vamos a tener asistentes cada vez más potentes que nos van a ir directamente guiando y directamente nos van a ir haciendo las cosas. Una especie de GPS moderno que nos va justamente guiando u orientando en el desarrollo. Hasta acá todo muy lindo, pero lo cierto es que en cada reunión en la que vamos surge este punto, ¿no? Chao, nos quedamos sin trabajo, se pudrió todo, el futuro de los programadores está jodido y demás. Obviamente nosotros no queremos que eso sea que vaya a pasar, pero ese miedo definitivamente está instalado, porque la verdad, a modo de chiste o realmente serio, las preguntas surgen. Por si alguien está de verdad nervioso por esto, podemos pensar en algo que pasó en ciencia de datos hace algunos años atrás. A lo bestia, digamos que un científico de datos, podemos pensar que de alguna forma lo que hace es hacer modelos, predictivos, descriptivos, prescriptivos o lo que se les ocurra, pero que su objetivo es crear modelos. Bueno, hace más o menos 8 años atrás, H2O sacó la primera herramienta de AutoML. Y después toda la industria se fue evolucionando y sacó herramientas similares que a medida que fue pasando el tiempo fueron madurando, evolucionando y obviamente haciéndose más potentes. Por si alguno también está perdido acá, lo que hacen las herramientas de AutoML es desarrollar de forma automática modelos de Machine Learning. AutoML es justamente Automated Machine Learning. Le damos los datos, le decimos lo que queremos hacer, predecir tal o cual cosa, y le damos un tiempo. Dependiendo cuánto tiempo le demos, lo que va a hacer es probar distintas técnicas, distintos algoritmos y configuraciones de hiperparámetros, generando distintos modelos. Un montón de modelos. Cuanto más tiempo le demos, más modelos va a generar, con distintas técnicas, distintas configuraciones, distintos algoritmos, distintos, etc. Y después, en última instancia, lo que hace es hacerlos competir entre sí y se queda con el mejor. Todo lo que antes hacíamos de forma manual, es decir, antes un científico de datos se sentaba y desarrollaba modelos, hoy se hace de forma automática. Bueno, también pasó lo mismo, crisis, nos quedamos sin trabajo, la ciencia de datos se acabó, el rol de científico de datos se acabó y el futuro está condenado a ser de las máquinas. Y lo cierto es que esto empezó en 2012 con H2O y fue evolucionando. Hoy por hoy todas las distintas herramientas que asisten a la hora de desarrollar modelos de ciencia de datos, todas tienen soporte para AutoML. Y lo cierto es que nadie se quedó sin trabajo, sino que por el contrario pasó algo que para mí es muy positivo, que es se facilitó el desarrollo de los modelos. Y la verdad que eso nos permitió enfocarnos en donde estaba el valor, que no era desarrollar modelos predictivos con técnicas o herramientas súper complejas, sino en encontrar esa información oculta en los datos, que es la definición de ciencia de datos, que pueda ser útil para un fin. Que fíjense, parece similar, pero no. Entonces, después sobre esto vamos a volver, pero el rol de científico de datos no era desarrollar un modelo. El rol de científico de datos, la verdad, y que quedó muy en evidencia con todo esto, era encontrar esa información oculta, ese patrón oculto en los datos, en grandes volúmenes o en pequeños volúmenes, pero encontrar eso. Entonces, sobre esto vamos a volver al cierre, ¿no? Donde si somos ingenieros de datos, somos analistas de datos, somos lo que sea que hagamos con los datos, es preguntarnos si realmente nuestro rol es programar o si realmente programar es un medio para lograr un fin, donde ese fin en realidad es otra cosa, que no es solamente programar, es una herramienta. Bueno, sobre eso vamos a volver un ratito. Sigamos entonces, o volvamos un poco al universo de ingeniería de datos, ¿no? Si vemos la evolución de las herramientas que venimos usando, vamos a ver que asistir en el desarrollo es algo que desde hace décadas se hace. Es decir, vemos que lo que hoy llamamos como copiloto, que sería lograr asistir el desarrollo de un pipeline de datos, es algo que hace rato lo venimos buscando. Y hace rato es hace unos cuantos años, inclusive hace unas cuantas décadas. Al principio usamos lenguaje de programación porque era lo que teníamos a mano o lo que sabíamos usar para transformar datos. Después empezamos a usar lenguaje de scripting, que era más sencillo, nos ahorraba la necesidad de andar compilando cosas, nos facilitaba de alguna forma la portabilidad. Y dependiendo de lo que quisiéramos hacer, algunos eran más óptimos que otros para alguna tarea. Por ejemplo, no sé, Perl
hace unos cuantos años atrás se usaba principalmente para todo, pero en particular para expresiones regulares, y eso nos facilitaba procesar texto. Después empezamos a usar herramientas visuales, donde empezó a quedar más en evidencia la asistencia al desarrollador, ¿no? El desarrollo ya era pensar el flujo de datos, es decir, ir diseñando cómo, de forma visual, cómo el dato salía de un origen, con una flechita se conectaba a una actividad que iba a hacer algo con eso, es decir, tomaba la información de este origen, lo filtraba, lo conectaba con una flechita y después sobre eso iba pasando hasta que llegaba a un destino. Es decir, no había que programar en código en el sentido tradicional. Lo que estábamos haciendo al construir ese diagrama de flujos era programar, pero de nuevo de forma visual. Justamente la idea de estas herramientas era facilitar el desarrollo, permitir al desarrollador enfocarse en lo que tenía que hacer, las reglas de negocio, la transformación de esos datos, delegando el cómo hacerlo, es decir, la forma más óptima de hacer tal y cual tarea en la herramienta. Y eso no es menor. Acá estamos hablando de todas las herramientas de TL conocidas y por conocer, y todas las herramientas de, por ejemplo, ciencia de datos visuales, justamente donde el desarrollo es drag and drop. Eso después evoluciona un poco más. Después empezamos a adaptar entornos, arquitectura de datos más potentes que nos permiten hacer lo mismo, pero a una escala enorme, un poco lo que comentaba hace un ratito. Acá vuelven a tomar masividad los lenguajes de scripting, pero ahora, a diferencia de antes, súper especializados, donde a través del uso de librerías o paquetes de determinada funcionalidad, se mantiene la asistencia en el desarrollo justamente simplificando más que nunca las tareas. Con 2 o 3 líneas de código y con lenguajes de muy alto nivel, puedo hacer lo que antes tenía que hacer en cientos o miles de líneas de código o en diagramas de flujo visuales, pero muy grandes. Y si se quiere, el último giro de todo esto son los copilotos. ¿A qué me refiero con esto? Ya no solo tengo herramientas y paquetes muy potentes, sino que tengo un asistente que desarrolla conmigo. Donde me resuelve pedazos de mi código, lo mejora o a veces lo desarrolla por mí, cuando le pido que haga algo que yo no sé hacer. Y sobre eso vamos a estar hablando en un segundo. Pero entonces, ¿a qué me refiero con copilotos? Bueno, un poco a lo que estuvimos charlando en la conversación anterior. Modelos de LLM que nos asisten en el desarrollo, que nos desarrollan por nosotros. En un ratito vamos a estar hablando de casos, pero antes de entrar en detalle sobre eso, entendamos en qué escenarios típicamente vamos a estar usando estos asistentes, ¿no? O sea, pensemos un poco cómo podríamos definir, si se quiere, la morfología de estos copilotos. Entonces, un escenario típico es de productividad. Obviamente todo esto se engloba en productividad, porque si yo quiero asistencia para algo es para ser más productivo, pero hagamos un doble clic en eso. Y esto creo que es importante hacerlo porque es una forma de entender la potencia de estas herramientas y de lo necio que puede ser no usarlas por considerar que la tengo clarísima, o por el contrario, entender la riqueza que tiene para alguien que está recién arrancando. ¿A qué digo con todo esto? En algunas charlas que tengo yo, por lo menos, escucho a veces gente cerrada a usar esto, una especie de ludistas modernos, en contra de la nueva maquinaria, por llamarlo de una forma, o por el contrario, que su argumento es que esto solamente sirve para gente que está arrancando, o por el contrario, gente que está arrancando, que no tiene ni idea de cómo hacer las cosas, pero que está desarrollando cosas que todavía no termina de entender. Y no es ni una cosa ni la otra. Acá justamente el punto es entender cómo esto me va a asistir y en qué escenarios lo puedo usar. Y después ir encontrando, desarrollándolos. Entonces, un escenario típico es lo que podemos definir como productividad. Yo sé cómo hacer lo que tengo que hacer, pero no me alcanza el tiempo. Me vendría bien una mano para ser más eficiente y lograr en el mismo sprint más cosas. O sea, justamente ser más productivo. Mejor ejemplo que vamos a dar un ratito es documentar. Nunca tengo tiempo para documentar. Ese mal necesario que después nos quejamos porque no está y la verdad que no lo hago. Bueno, qué bueno sería que alguien me lo pueda hacer por mí, ¿no? Ese es un ejemplo bien pago. Otro escenario puede ser cuando yo sé cómo hacer lo que tengo que hacer, pero no me acuerdo exactamente cómo hacerlo. Y no tengo a mano ese ejemplo que en algún momento había hecho o en algún momento había visto. Entonces, ¿cómo lo resuelvo hoy? Bueno, salgo a buscar en Google o en Stack Overflow, copio, pego, adapto, corrijo, itero un par de veces hasta que queda funcionando. Bueno, también la evolución de eso es pedirle a un asistente que me arme un ejemplo funcional, y la clave está en eso, es que sea funcional,
para lo que estoy desarrollando. Es decir, armame un ejemplo con mi estructura de datos, inclusive con este pedazo de código que yo ya tengo funcionando. Bueno, continuámelo o armame un ejemplo para eso. Entonces vamos a ver unos casos de esto, donde sé hacerlo, sé lo que tengo que hacer, sé cómo se hace, pero no me acuerdo. O voy a perder tiempo buscando el ejemplo y adaptándolo. Entonces, qué mejor que, bueno, directamente armarme vos el ejemplo con mi entorno real, con mis datos, ni siquiera mis datos, con mi estructura de datos y demás. Y el último escenario, que tal vez es un poco más rico y es la evolución de todos los anteriores, es, yo sé lo que tengo que hacer, pero no tengo la más mínima idea de cómo hacerlo. Es decir, sé que tengo que resolver tal cosa, tengo tal problema, tengo que hacer tal análisis, pero la verdad no lo hice nunca. Entonces, la verdad es que voy a perder un montón de tiempo tratando de resolverlo. Y la verdad que si yo no sé bien cómo hacer lo que tengo que hacer, tampoco sé bien cómo buscarlo. Porque realmente esto entra en el escenario de no sé lo que no sé. Entonces, la verdad no tengo ni idea de cómo buscarlo. Entonces voy a tener que buscar cosas medio genéricas, entender los conceptos, tratar de entender las herramientas y después ir adaptando eso. Y eso me va a llevar tiempo. Entonces, tal vez mejor que todo eso es hoy explicarle a mi asistente lo que quiero hacer de una forma lo más clara que pueda, o sea, en español o en el idioma que use, y que directamente este me proponga una resolución. Entonces, bueno, en un ratito vamos a estar hablando de cada uno de estos casos o tipos de casos. La idea de mostrar los casos no es que se lleven el caso como lo único. De hecho, lo que nos interesa en los casos es despertar un poco la curiosidad y sobre todo la creatividad en el uso que le podemos dar hoy a estas herramientas. Pero bueno, nomás antes de empezar, dos cosas. La primera, cuando digo asistentes, me refiero a usar ChatGPT, Bard o algún equivalente. En los ejemplos vamos a estar usando ChatGPT porque a hoy, la verdad, es lejos el más estable que está. Bard en breve va a estar un poco más maduro, pero lo cierto de hoy no maneja la historia o no maneja bien la historia de las conversaciones, con lo cual limita un poco la funcionalidad, lo hace un poco más torpe. Y por otro lado, no maneja muy bien el español. Obviamente lo podemos usar en inglés, pero bueno, como estamos hablando ahora en español, está bueno tratar de usar algo que funcione directamente en nuestro idioma nativo. Equivalente de todo esto, más específico para lo que es desarrollo, es usar Copilot de GitHub o CodeGeeks, que son justamente lo mismo, de alguna forma, con alguna que otra licencia poética, pero directamente integrados en nuestra IDE. Entonces, lo cierto es que todas estas herramientas están evolucionando, inclusive mientras estamos hablando ahora, por lo que la verdad en el futuro seguro van a ser otras, o seguro van a tener otras características que van a ser mucho más importantes que estas, y probablemente, inclusive en el futuro, veamos o escuchemos esta charla y nos riamos un poco de los ejemplos, o nos parezcan medio pobres, pero bueno, esto es un poco el desafío de estar hablando de algo que está en pleno desarrollo, ¿no? Pero bueno, de cara a los ejemplos, como dije antes, vamos a usar ChatGPT, por lo que dije antes, nos parece más maduro y más potente, pero la verdad, y además adicionalmente pueden usarlo gratis y probar todo lo que vamos a estar mostrándoselo, probarlo ustedes, que creo que va a ser lo más rico. Y el segundo punto antes de empezar es un prompt. No importa qué herramienta usemos, tenemos que entender, por lo menos muy rápido, las características de un prompt. Entonces, ¿un prompt qué es? Es la forma en que vamos a interactuar con cualquiera de cualquiera de estas herramientas. Y un prompt de mínima tiene que tener una instrucción, un contexto y un input. Veámoslo con un ejemplo que es más fácil. La instrucción. En este caso, la instrucción es muy concreta. Responde la pregunta usando el contexto a continuación. Mantén las respuestas cortas, concisas y no me inventes lo que no sabes. En este caso, el contexto, ¿cuál sería? Bueno, yo quiero que la respuesta salga de ese contexto. No quiero que la vayas a buscar en todo Internet. Quiero que me respondas de ese contexto. Acá es algo importante, porque acá es donde yo puedo usar el contexto, las definiciones de mi organización para que la asistencia esté más dirigida a mi forma de trabajo. Si yo tengo estos estándares de desarrollo, esta forma de nomenclar las cosas, bueno, ahí está el contexto. Lo que sea que me sugieras, el código que me des o las sugerencias que me des, aterrizalas contra ese contexto. Es decir, si yo mi data lake lo tengo estructurado en estas capas, la forma de nombrar los archivos y las tablas, la hago así,
respetame mis prefijos, mis sufijos y todas las cosas que se te ocurran. Y bueno, más allá de la instrucción y el contexto, necesitamos la pregunta. Bueno, ¿cuál es mi pregunta? Respondeme esa pregunta en base a este contexto y teniendo en cuenta estas instrucciones. Bueno, finalmente la respuesta es lo que nos va a dar la herramienta, ¿no? Entonces, no importa si usamos una herramienta específica tipo Copilot, o no importa si usamos una herramienta más genérica como, por ejemplo, un chatbot como ChatGPT o Bard, lo cierto es que el prompt, de una u otra forma, siempre va a tener que tener esta riqueza en términos de especificar concretamente lo que queremos. Si no, va a ser más una cuestión más lúdica, donde le vamos a estar pidiendo cuestiones como, bueno, los ejemplos típicos que vimos todos de armame la canción con tal cosa, la poesía con tal otra cosa, pero acá estamos hablando de usarlo para trabajar, ¿no? Imagínense la importancia de un buen prompt, que hoy por hoy existe el concepto de prompt engineering, donde inclusive ya hay trabajos de eso. Sobre esto vamos a volver un poco al final, ¿no? Entonces, el armado de un buen prompt es fundamental. Bueno, hasta acá Leo Moreno habla del cocinero de los datos. Espectacular. Bueno, ahora sí, vamos directamente a ver casos. Entonces, Juan, si estás entre nosotros, danos una señal, compartí pantalla, pero mientras Juan aparece, que espero que aparezca, ahí está. Vamos. Entonces, los primeros casos que que nos va a estar contando Juan van a estar asociados a la primer morfología que vimos, ¿no? Sé lo que tengo que hacer, pero tengo poco tiempo o directamente no tengo tiempo para hacerlo. ¿Seguís vos, Juan? Listo. Yo creo que de las ventajas grandes que tienen estos asistentes es qué es lo que nosotros hoy hacemos, qué es lo que hoy nos pueden agilizar nuestro trabajo y cómo podemos optimizar nuestros tiempos, e inclusive visto desde el lado de lo que yo tengo que hacer y no lo hago, desde el lado de la investigación, desde el lado de la interpretación, desde el lado del desconocimiento, porque precisamente a uno le preguntan cosas o dicen que debes hacer tipos de consultas de funciones de ventana o consultas muy específicas en palabras y uno, bueno, uno como lo traduce eso a lo que debería ser, ¿cierto? Entonces, yo creo que estos escenarios que nosotros preparamos para todo el proceso de ingeniería de datos, obviamente pueden haber muchos más y los vamos evolucionando como en el camino, pero son escenarios que son válidos y son muy útiles para lo que nosotros hacemos en nuestro laburo, ¿cierto? Entonces, sé que es lo que tengo que hacer, pero tengo poco tiempo o no lo tengo. El primer escenario que nosotros traemos es la documentación. Para, Entonces, Juan, acá que no estás sí. compartiendo buena pantalla. Ahí sí, ve la pantalla. No. Bueno, yo te paso la presentación si quieres. ¿Qué vamos No, bien? yo acá estoy compartiendo. Tantos No sé asistentes, si tanto chat GPT, pero nos trabajamos con, con Teams. la ven. No, no, No en la pantalla. no. Bueno, no te da problema, en serio. Yo te paso los detalles. Eh, listo. Entonces, el primer escenario es la documentación. Normalmente nosotros en lo que hacemos es lo último que dejamos para las entregas y demás. Los asistentes le permiten a uno tomar ese código que nosotros generamos y documentar principalmente lo que él hace, ¿cierto? Si hablamos de funciones, si hablamos de declaraciones, si hablamos de clases y de alguna manera vos sí tenés esa especificidad de lo que vas a decir, digámoslo, si documentame el código o si le decís documentame el código aparte en un Markdown o sácame los inputs de entrada y las salidas o los outputs o qué hace el proceso, pues en la medida que vos vayas refinando lo que vas preguntando, él te va diciendo lo mejor que puede pasar, ¿cierto? Que es sacar el tema de documentación. Te puede sacar el tema, todo parte de hacer una muy buena pregunta, es decir, ser muy específico en lo que vos querés
al momento que él te genere la respuesta. Entonces, si de entrada vos sos claro en la declaración, en la segmentación de tu código, la documentación del te la puede sacar muy buena, ¿cierto? Mira, ahí creo que está bueno para volver un poco a lo que hablamos antes del contexto, ¿no? En este caso, el contexto mismo, uno está pidiendo, haceme la documentación de este bloque de código. Y en particular, en este ejemplo, es haceme la documentación de todo este bloque de código, pero en realidad, hacémela de esta función. Pasamos todo el código, pero nos interesa de ese bloque. En este caso, el código en sí mismo que estamos pasando ya es el contexto. Por eso es sencillo armarlo. Entonces, toda la documentación que estás generando, la estás generando en base a, entre comillas, interpretar el código que le estamos dando, ¿no? ¿Vamos al otro? Sí, dale el siguiente. Otro ejemplo es una migración de un lenguaje a otro o de una tecnología a otro. Resulta que, pues, en todo el proceso que nosotros hacemos, siempre van saliendo nuevas tecnologías y van saliendo nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, pasa de que una migración se deba a costo-beneficio, a tener tecnologías más extendibles, a tener entornos, pasar de entornos on-premise cloud. Entonces, este tipo de asistentes nos puede ayudar a hacer eso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un código de Teradata SQL a Spark SQL. Sabemos que Teradata, pues, para hacer todos los procesamientos, o más que todo se hace con procesos batch, que es que vos generas archivos .sh, sobre los archivos .sh vas declarando todo tu código y funciona con la estrategia de creo tablas temporales, hago lógica en SQL, insert select y así hasta que llegue a una tabla final y la actualizo, ¿cierto? Entonces, si uno tiene la posibilidad de tomar esos segmentos de código o de esos bloques que son los más robustos, que tienen que ver principalmente con el procesamiento de datos, este tipo de asistentes te puede ayudar a hacer una migración muy rápida. ¿Cómo le puede ayudar a uno? Por ejemplo, si uno tiene que saber cuál es el sistema origen y el sistema destino, ¿cierto? Yo en Teradata un campo puede ser varchar, pero en Spark SQL puede ser string. El mismo asistente te puede hacer esa traducción de este tipo de datos es varchar, acá en el destino es SQL. Inclusive las restricciones propias de creaciones de tabla, que por ejemplo en Teradata se declaran como create table multiset, así, y en cambio en Spark sí, cuál es create table nada más, ¿cierto? Entonces, inclusive si vos tiras las cosas generales, te puede sacar resultados muy buenos, pero si volvemos al tema de generar un buen prompt, que es qué contexto le va a dar, y ese contexto decirle, especificarle lo que en palabras quiero hacer, o qué restricciones tengo a nivel de lenguaje, o qué restricciones tengo cuando estoy migrando, puedo inclusive tener un porcentaje de afinidad mucho más alto, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos que si no vamos a migrar a Spark SQL, hay muchas formas de hacerlo. Yo puedo crearlo a través de DataFrame y de DataFrame en una variable string, poner todas las sentencias SQL, ¿cierto? Funciona. Pero también puedo tener que él me saque la sentencia SQL completa. Entonces, si yo tengo el conocimiento del lenguaje, que es muy, muy importante tener el conocimiento y que es una buena práctica al momento de generarlo sobre este destino, sabemos que si yo genero los SQL sobre variables string, pues eso funciona, pero detrás tiene otras cosas, como que es más complejo codificar. Para hacer análisis estático de código no se puede porque finalmente ese SQL es una variable string, pero si yo le sigo preguntando al asistente que me vaya refinando la consulta o me vaya refinando la salida que yo voy generando, entonces yo le digo, lo que me generaste ahorita, que era a través de variables string con toda la lógica de SQL, que inclusive la hizo bien, que la hace bien haciendo la interpretación al lenguaje de destino correctamente, acá le digo, volvémelo a hacer, pero tíramelo todo sobre SQL. Entonces, vemos que él de alguna manera omite palabras que son propias de la fuente o del input que era Teradata
y el destino las omite que no son necesarias. Y nos puede ayudar en toda esa carpintería. Dígame un proceso de 200, 300, 500, 1000 líneas de transformaciones SQL, mientras uno escribe todo, si el propósito final es simplemente migrar, la escritura de la carpintería pues es demasiado larga. No queda además que uno revise muy bien lo que está haciendo, ¿cierto? Pero si uno coge y refina muy bien ese contexto de los prompts que va a hacer, pues llegas a un resultado demasiado bueno. Juan, acá, mira, por ejemplo, Luciana hace un comentario que dice, a la hora de armar los prompts, de por ejemplo decirle, actúa como un ingeniero de datos, como para que tomen el rol. Una Ujú. buena, si se quiere, más que decirle, actúa como un ingeniero de datos, es un poco más específico, como el ejemplo que está mostrando Juan. Primero le dijimos, che, migrame este código a Spark. Bueno, listo, nos lo migró, pero de una forma que no era la más óptima. Entonces lo refinamos, que lo podríamos haber hecho al principio con un prompt un poco más enriquecido, donde le decimos, bueno, ahora ponelo en Spark SQL. Entonces ya, como se ve la diferencia entre el ejemplo anterior y este, ya no tenemos todas las queries SQL metidas como si fueran un string, que la verdad que, como decía Juan, no nos sirve para mucho, y sobre todo el mantenimiento de eso es medio la muerte, sino que le estamos pidiendo que lo haga de una forma más específica. Entonces, más que decirle actúa como tal o cual cosa, que puede ser genérico, está bueno tratar de ser específico. Y uno, a veces es difícil saber qué significa ser específico. Por esto, este ejemplo lo forzamos así, donde pedimos un prompt medio general, donde decimos, che, traducime esto así nomás, y después lo fuimos iterando un poco más. Y volviendo a lo que decía recién del contexto, si en el contexto si como contexto le hubiéramos dicho, bueno, en mi empresa los prefijos de las tablas son tales y cuales, los sufijos son tales otros, o una buena práctica en Spark SQL que tenemos nosotros es nomenclar las variables de tal forma, por lo que sea que se les ocurra, ya directamente lo que se genere va a estar respetando eso. Entonces, fíjense la importancia de un buen prompt es que el resultado que nos genera es más rico. Cuanto más enriquecido, por decir una forma, esté el prompt, el resultado va a ser mejor. ¿Y cuánto mejor va a ser? Bueno, tal vez la mejor forma es ir iterando e ir construyéndolo. Y ahí está un poco la riqueza del historial de las conversaciones, porque cada respuesta que le doy queda. Esto lo vamos a ver ahora en un siguiente, en un ejemplo que creo que viene después. Pero bueno, sigamos un poco con este, Juan. Dale. Eh, Listo. Entonces, dentro del código había una sentencia que Teradata se utiliza que es coleccionar estadísticas, ¿cierto? Él lo que hizo fue que lo interpretó con este analyze table, ¿sí? Entonces, normalmente uno no utiliza este tipo de instrucciones, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno le dice, ¿de dónde sacaste la referencia bibliográfica para generar, digamos, esta instrucción? Entonces, el asistente lo que hace es que, de alguna manera, le dice, hay momentos que él lo hace muy general, basado en todas las fuentes, pero hay otras que sí le dice, ve, la referencia bibliográfica es esta. ¿Qué es lo que pasa con esa referencia? El link está roto, ¿cierto? Entonces, ahí entra muy importante el hecho de saber tener el criterio de lo que uno está haciendo. Entonces, si yo de entrada puedo definir un contexto muy bueno, avanzado, en una buena práctica, primero, una buena práctica de cómo hacer las cosas. Segundo, unos estándares definidos. Y tercero, esos pasos guiados de cómo él debería hacer ese proceso de migración o ese proceso de interpretación, puedo tener resultados muy buenos y resultados que son extendibles al equipo de trabajo. Juan, también complementando lo que está diciendo, más allá de la referencia del link que esté roto, no esté roto, ahí creo que lo importante es la validación. En este ejemplo en particular, lo que nos había generado GPT era algo que cuando uno lo ejecutaba fallaba. Y fallaba porque tenía un comando que no era propio de Spark SQL. Entonces con eso volvimos y refinamos, si se quiere, el mensaje, que justamente ahí es donde nos plantea, bueno, che, ese analyze table en realidad acá no funciona. Funcionaba en Teradata muy lindo, pero acá funciona en realidad esta otra cosa. Entonces, de nuevo, si tenemos más experiencia y podemos refinar, perdón, el prompt,
el resultado va a ser un poco más óptimo. Tal vez si no la tenemos, porque simplemente no tenemos esa experiencia de campo en lo que estamos tratando de hacer, porque tenemos poca experiencia en general, o porque en particular en ese escenario no la tenemos tan clara, a medida que vamos iterando, lo vamos a ir enriqueciendo. ¿Y cómo vamos a ir enriqueciéndolo? Probando cosas y, como dijo Juan, más importante, teniendo criterio. El criterio puede ser nuestro propio o puede ser de la organización en base a estándares o mejores prácticas. Así Digamos, es. che. Listo. Entonces, digamos que en el ejercicio de hacer un proceso de migración, en los resultados que él arroja, él lo único que hizo fue, en principio, hacer la interpretación fuente-destino de el SQL. Pero sabemos que si utilizamos Spark, nosotros necesitamos un formato de salida. ¿Por qué? Pues siempre nosotros almacenamos sobre un data lake o sobre el mismo almacenamiento local de donde se esté ejecutando el Spark. Entonces, esto es un proceso de ir refinando lo que vamos haciendo. Entonces, primero, la traducción. La traducción que hizo variables string. Y sabemos que las variables string no es lo más óptimo para trabajar con Spark. Ponémoslo en SQL. Ya me lo puso en SQL. Sabemos que sacó unas sentencias que no son válidas. El analyze table no es válido. Entonces sabemos que la vamos quitando. Siguiente paso es, ¿cuál es el formato de salida? Sabemos que en ese momento principalmente se utiliza Delta. Entonces le vamos diciendo al asistente que nos vaya refinando la forma que hacemos las consultas o la forma de que esperamos que sea la salida de lo que nosotros vamos a generar. Entonces llegamos a un punto donde ya tenemos el formato de salida, ya podemos decir que este código quedó a un punto que ya está refinado para para ser usable, digamos, en el sistema de Steam. Aprovecho un comentario que hace Freddy Orozco. No sé si es el apellido real o es de la canción de León Gieco, pero no te enojes, Freddy. Él comenta la importancia de en el prompt enriquecerlo inclusive más, diciendo que si no sabes, no inventes. Eso que está diciendo Freddy es importante porque estos modelos alucinan. Alucinan en la Sí, forma que tenemos de llamar cuando un modelo inventa una respuesta. Todas las respuestas que dan, nunca, estos modelos no es que van a buscar una respuesta en un catálogo de respuestas, sino que todas las respuestas se construyen. Ahora, a la hora de construir, eso es lo que hacen estas AI generativas, a veces puede pasar que inventen, entre comillas, algo que no es específicamente válido. Como por ejemplo la respuesta que decía Juan, que mostramos recién, que contaba Juan, del Analyze Table, que eso es algo que simplemente no existe, no es que no existe, no funciona en Spark SQL. Entonces, decirle, che, no inventes, nos puede, entre comillas, blindar o puede tratar de, bueno, sugerir que esas cosas no pasen. De todas formas, el criterio y la validación de lo que estamos haciendo es fundamental. Otra cosa que menciona también Freddy es, como estamos usando como ejemplo ChatGPT, lo que menciona que es importante también es que en particular ChatGPT está entrenado con información de hasta el 2021 más o menos. Eso es una realidad, así que obviamente cualquier cosa un poquito más novedosa no va a estar. Más importante, si se quiere, que todo eso es entender cómo funcionan estos modelos. Estos modelos a la larga trabajan por repetición. Es decir, si yo en el corpus o en el universo de datos que le di o que usó este modelo para aprender, en particular esto que dice Freddy, hasta el 2021, con información de hasta el 2021, van a saber, obviamente, cosas hasta ese corte, y lo que está por fuera de eso, obviamente, no lo van a saber. Pero más importante que todo eso es saber cómo funcionan. Entonces, si yo estoy pidiendo cosas que que están disponibles en términos que hay repetición, es decir, tengo comunidades, tengo un Stack Overflow donde tengo código, tengo GitHub donde tengo código, tengo documentaciones y tengo gente hablando, o sea, en ese corpus tengo información u objetos que de forma repetida mencionan el tema, sobre eso va a poder responder muy bien. Ahora, si es algo muy, 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 muy puntual, que tiene muy pocas apariciones en ese gran universo de datos que usó para entrenar, y la verdad que sobre eso va a funcionar mal, o directamente las respuestas que va a dar van a ser muy genéricas. Lo cierto que en lo que es desarrollo, información sobra, porque como mencionaba hace un rato, las comunidades de desarrollo fueron evolucionando y lo cierto es que la documentación cada vez está más disponible en Internet. Hace unos años atrás, conseguir documentación de tal o cual lenguaje o de tal o cual producto era difícil. Hoy por hoy es casi una realidad, es cotidiano. Pero bueno, entonces estos modelos funcionan justamente por repetición, con lo cual la información que tengan, lo que le pidamos va a tener que estar disponible.
y sobre todo tener abundancia de ejemplos, ¿no? ¿Algún otro comentario que ahora un ratito volvemos? Sigamos, ¿te parece? Listo. Seguí. Bueno, otro escenario es la creación de modelos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le puedo pasar a chat, yo le puedo decir una definición de unos esquemas de datos con unos tipos de datos, inclusive yo le podría especificar el motor con el que voy a trabajar y en esta especificación de datos yo puedo hacer lo que pueda hacer con el modelo, es decir, yo puedo decirle, yo defino varias estructuras de datos, estas estructuras tienen unos campos, estos campos pues tienen una definición. ¿Qué puedo hacer con estos modelos de datos? Yo puedo hacer, uno, generar datos sintéticos, que es finalmente imputar campos o preparar datos que tengan algunas particularidades. Por ejemplo, si yo quiero que, si lo dejo general, él me inventa datos, yo le puedo decir, invénteme datos generales o invénteme datos con ciertas particularidades, él lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, yo le puedo pasar inclusive de decirme, genéreme información preparada con ciertas particularidades. Por ejemplo, yo le puedo, acá utilizamos utilizar nombres encontrados en Latinoamérica. Entonces, él prepara datos con las particularidades que uno le diga. También, si un modelo tiene varias relaciones, yo le puedo decir, prepáreme los datos, pero esos datos que preparas, que tenga cierta integridad. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer consultas cruzadas entre los modelos. ¿Para qué? Pues para hacer el análisis que yo necesito. En este ejemplo, le estamos diciendo que en el campo de producto, la familia de cervezas, genéreme cervezas de nombres reales. Entonces, él me genera Quilmes, Patagonia, Antares, Brahma, que son nombres reales. Entonces, yo en el ejercicio de generar una preparación de datos, yo puedo acercarlo más a un escenario real. Dígase que voy a hacer un ejercicio de un negocio de retail, voy a hacer un ejercicio de, no sé, de un almacén o de algún tipo de negocio. Yo puedo hacer la preparación acercándolo a un escenario que sea un poco más real, como para hacer, para que esas consultas o el objetivo de esa preparación de datos tenga pues como esa familiaridad con lo que voy a hacer. Entonces, dale, Guille. Un comentario. A ver, este escenario que estaba comentando Juan de datos sintéticos, que es lo que en el pasado decíamos de generar datos dummy, datos de prueba, es muy importante, sobre todo para los entornos de desarrollo. Cuando desarrollamos y tenemos separación entre ambientes, desarrollo, testing, producción, o al menos desarrollo y producción, lo cierto es que muchas veces tenemos la discusión, sobre todo en el contexto actual, donde la privacidad de los datos o las políticas que tenemos en términos de lo que es dato sensible son cada vez más importantes y cada vez con más cobertura. Entonces, poder generar datos sintéticos para poder desarrollar es muy importante, primero porque nos aseguramos de estar alineados con cualquier policy interno o externo que tengamos, del Banco Central o de GDPR, a la hora de desarrollar, ¿no? Entonces nos quedamos tranquilos que el entorno de desarrollo no tiene info real, pero más importante que eso, nos quedamos tranquilos que la información que tiene respeta la estructura y todos los constraints que tengamos en el mundo real. Porque obviamente hacer poblar una tabla con datos de ejemplo, con información, no sé, con nombres de Latinoamérica o con productos que salgan de tal o cual catálogo, está bueno, pero lo que es complejo de hacer es cuando tengo un modelo de datos complejo, es decir, tengo un DDL, una estructura de mi modelo de datos que tiene mucha constraint, con foreign keys o con muchas restricciones y demás, lograr generar esos datos sintéticos, por llamarlo de una forma más moderna, pero que respeten todos esos constraints, la verdad que no es tan sencillo. Y muchas veces lo que terminamos haciendo es nos replicamos un conjunto de datos de producción, los tratamos de enmascarar como podemos y bueno, y cruzamos los dedos de que no venga una auditoría. Entonces, la verdad, un uso bastante sano de todo esto es a la hora de generar este tipo de cosas, que es realmente sencillo. Pero luego, como decía antes, todos estos usos que estamos mostrando, a la larga, son casos que seguro todos
van a poder usarlo, pero más importante, seguro que todos los que están conectados van a poder pensar nuevos casos, o seguro que están usándolo de formas distintas a tal vez lo que estamos mostrando. El punto acá es entender que hoy tenemos estos asistentes y que realmente empezar a usarlos es parte de aprovechar las herramientas que tenemos hoy disponibles, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a la segunda morfología, que es, sé lo que tengo que hacer, pero la verdad no tengo la más pálida idea de cómo hacerlo. Es decir, me pidieron hacer algo, pero la verdad no sé cómo desarrollarlo. Dale, Juan. Dale. Digamos que hay varios escenarios en los que a uno le pregunta, ve, necesito hacer una instrucción donde me calcule, por ejemplo, el pareto de algo, ¿cierto? Entonces, uno en contexto entiende que es un pareto, pero digamos que, ¿cómo es eso que me dijeron? Voy y lo traduzco a lo que sea que tengo que hacer o al lenguaje que tengo que hacer. Entonces, esto capaz de que le entiende a uno de que, hey, necesito calcular el pareto de los productos y ese pareto clasifíquemelos de tal manera, pues no sé cómo lo resuelve, no sé el final, pero él le resuelve a uno la consulta y le permite calcular esas instrucciones, inclusive si la misma instrucción necesita utilizar funciones especiales como funciones de ventana, ¿sí? Entonces, digamos que el asistente te permite hacer cosas avanzadas, pues uno normalmente lo utiliza para cosas simples, pero si le sacas provecho a lo que estás haciendo, si argumentas bien lo que necesitas, él te genera instrucciones muy buenas, como en este caso es una instrucción de ventana. Mira, y aprovechando un poco también lo que es la complejidad es muy relativo a la persona, ¿no? Es decir, si yo no tengo mucha experiencia trabajando como ingeniero de datos, el concepto de función ventana probablemente no lo tenga muy incorporado, porque la verdad es algo que muchas veces no se da hasta que uno empieza a trabajar. Aprende de alguna forma, pero la verdad o no lo usa con frecuencia o ni sabe que existe. Pero es relativo. Ahora, si yo soy un fenómeno como ingeniero de datos, pero en mi día a día no uso esto con frecuencia, la verdad que cuando tenga un escenario como esto, donde tengo que calcular el Pareto y qué sé yo, lo cierto es que tal vez lo encare de una forma rara o tal vez no lo puedo encarar directamente si no uso, por ejemplo, la función ventana. Ahora, si no conozco el concepto de función ventana, buscarlo es difícil. Por eso decía, este es un ejemplo de un escenario donde sé lo que tengo que hacer el Pareto, tal o cual cosa, pero la verdad, no sé técnicamente cómo hacerlo. Y si no sé técnicamente cómo hacerlo, la búsqueda que haga en Google o en Stack Overflow va a ser un poco difícil porque debería buscar cómo hacer un Pareto en SQL, eso me traería ejemplos, esos ejemplos usarían funciones ventana, pero que voy a tener que entender las sentencias, y para entender las sentencias voy a tener que entender el concepto. Entonces primero entiendo el concepto con suerte, después con suerte entiendo las sentencias, y con suerte después adapto todo para que me funcione. En ese, con tantos con suertes que mencioné, eso hace que sea muy lento. Entonces, en este escenario, más que buscar algo que no sé cómo hacer, con lo cual la búsqueda va a ser difícil, o con seguridad los resultados van a ser pobres, está bueno porque es un ejemplo donde estoy interfaceando de forma conversacional, che, haceme esto, y me resuelve, me lo traduce entre comillas en código. Está haciendo lo que un BAT haría, o sea, traducir un problema de negocio, en este caso en un problema de datos. Listo. Digamos que también está no solo la traducción de un motor de SQL a otro motor de SQL, sino que también vos puedes tener una instrucción en un lenguaje y lo puedes pasar a otro. Digamos, usted quiere, no sé, de SQL a Spark Data Frames, o lo quieres de SQL a Panda, lo quieres de SQL a Scala, de SQL a lo que sea, ¿cierto? Entonces, digamos que él te permite hacer esa traducción. Primero que todo, uno puede tener instrucciones que son muy específicas y si uno no tiene el contexto, el conocimiento general del lenguaje de destino, pues va a ser un trabajo largo, es entender, es investigar, qué función es, qué es lo más óptimo para hacer esa traducción. Entonces, él, él te permite hacer esa traducción de forma rápida,
pero particularmente si hay funciones que son muy específicas, como en este caso, esa consulta tiene un explode, él lo traduce de forma plana y vos coges la traducción que él hizo, lo tiras sobre algún IDE donde puedas compilar el código y ves que en varios casos no funciona. Entonces, de uno ponerse a investigar cómo se hace un explode en Spark Data Frame, de ponerse a entender de cómo funciona, uno puede hacer dos cosas. Uno, especificarle al asistente que, hey, ten mucho cuidado con esta función explode que no lo estás utilizando de la mejor manera, o esa salida o esa excepción que te genere el IDE que estás ejecutando, pasarle la excepción y en muchos casos él solo con la excepción te da una respuesta buena. O en muchos casos él se queda como en una referencia circular y no te especifica muy bien o no te da una respuesta buena. Entonces pasa que es bueno ponerle, especificarle bien sobre algo que no hizo bien. Entonces, en este caso, dada la primera instrucción, el explode no lo resolvió bien. Entonces acá le decimos, fíjate bien en esta función, dado el lenguaje de destino, que es Spark Data Frames. Obviamente, así como estamos migrando de SQL a PySpark con data frames, podemos migrar de SQL a Scala, de SQL a R, de SQL a, no sé, si queremos sufrir, a C, a lo que se nos cante. O sea, eso es traducir justamente de un lenguaje a otro lenguaje, ¿no? O sea, si tenemos que refactorear código, donde lo que en realidad no estamos cambiando, no estamos en un refactoring de la lógica, sino por algún motivo estamos cambiando la herramienta o queremos en una primera etapa de, por ejemplo, proyecto, ir de un lenguaje a otro lenguaje, la verdad es que esto asiste y un montón. Sobre todo para todos los escenarios donde estoy migrando, tengo, por ejemplo, un data warehouse, en una base de datos analítica está sobre SQL y lo quiero llevar a un sistema distribuido, a Spark, a lo que fuere, a Databricks, a Cloudera o al entorno distribuido que se les ocurra, y muy probablemente tenga sentido ahí migrar de un lenguaje SQL a, por ejemplo, PySpark. Sí. Bueno, lograr esta carpintería, como dijo Juan, está Sí. bueno, y obviamente para poder lograrlo hay que dar mucho más contexto. Pero bueno, ese mucho más contexto se puede ir refinando. Es un poco los ejemplos, cómo los armamos, es eso, ¿no? Lo hacemos bien sencillo y después en idas y vueltas lo vamos refinando, ¿no? Yo creo que es bueno hacer una prueba cogiendo algo que estuviera en MDX, que nadie lo entiende, que yo no sé por qué hicieron cosas en eso, y pasarlo a un lenguaje de estos. Sería bueno mirar un escenario de ese tipo. A full. Entonces, Perdón, Juan, otro, aprovecho, sí, antes de ver esto, lo aprovecho a Eric o Erich, que justamente pone un ejemplo de él, de donde dice que hace un tiempo le pidió a ChatGPT generar una función para obtener la distancia entre dos localidades usando PLSQL. Él tenía las localidades con sus coordenadas, en el medio sucedió que tuvo que resolver algunas ecuaciones que SQL no las tenía, y este es un ejemplo donde sabía más o menos lo que necesitaba, pero no sabía bien cómo encararlo esto con SQL. Bueno, de nuevo, un escenario como lo que estábamos viendo antes. Yo sé de esto, pero este escenario la verdad no sé ni cómo encararlo. Entonces, bueno, puedo ponerme a buscar y copiar, pegar, ajustar, refinar, etcétera, o puedo pedirle que en base al problema que tengo de negocio y el contexto, que en este caso puede ser la estructura de datos o lo que fuere, o el ejemplo de esta localidad con esta coordenada, esta localidad con esta otra coordenada, bueno, directamente generámelo. Pero bueno, bueno, hacemos a la te- tercera morfología, que es, en este caso, sé lo que tengo que hacer, pero la verdad que no me acuerdo bien cómo se hacía, porque lo hice hace un montón, en algún lado tengo un ejemplo, o vi que alguien lo hizo, pero la verdad que no me acuerdo del nombre de la notebook, dónde buscarlo, entonces, bueno, la listo. vida mía, Entonces, ¿no? digamos que uno de los escenarios más comunes es el consumo de las APIs. Cuando uno va y consulta, sea en Google o sea en Stack Overflow, lo único que le sacan es, hey, mira, este es el código para el consumo de las APIs, te lo paso. Ya el hecho de entenderlo, el hecho de saber sobre qué variable va la URL o va el tema de autenticación o el cuerpo del mensaje o los parámetros y demás, pues eso ya le toca en el conocimiento que uno tenga. Entonces, toca dos puntos. Uno es saber que estar familiarizado con lo que voy a hacer
saber lo que el código me está proporcionando, entender el código para saber dónde debo reemplazar las variables y pues para que a la final del ejercicio lo que haga sea funcional. En este caso, vos al asistente le puedes decir, ve, yo necesito el código en Python para consumir esta API, que la URL es esta, el cuerpo del mensaje es este, lleva estos parámetros, tiene este tipo de autenticación, y él lo que hace automáticamente es que te pasa el código hecho en el lenguaje que vos le solicitaste, mapeando de una vez o referenciando las variables con el código que vos le enviaste o con las restricciones que le enviaste. Entonces prácticamente es coger ese código, copiarlo y ejecutarlo sobre el IDE que lo vas a hacer. Entonces pasamos de una investigación de cómo es un consumo de una API, de saber dónde reemplazamos las variables y demás, a que hablar en palabras de lo que yo quiero hacer, de las referencias que tiene ese consumo de las APIs y una generación de código automático. Otro ejemplo más. Ok. Entonces, también yo puedo utilizar funciones o hacer cosas demasiado específicas como para yo generar, digamos, temas asociados a calidad de código. Por ejemplo, él puede tener, digamos, políticas o reglas generales de lo que es una buena codificación en SQL, pero él me puede decir, ve, lo normal en SQL es que las palabras restringidas van en mayúscula, siempre ponerle alias a las tablas, hace join por los campos que son los que comprenden la clave primaria y demás. Pero yo puedo refinar estas políticas orientándolas a lo que yo tengo en mi compañía, es decir, yo lo que definí como estándares, mi estándares de nombramiento, mi estándares de cómo hacer bien SQL o cómo estandarizar o tener esos lineamientos que son propios de la compañía. Entonces yo le puedo dar un contexto muy ampliado de lo que yo considero que es un buen estándar de SQL. Entonces, si le preguntamos al asistente, le decimos, ve, dígame si la siguiente consulta tiene buenos estándares de codificación. Uno, es que él me organiza y me identifica muy bien el código. Dos, es que él me pasó de una consulta que tenía varios OR a un IN. Entonces, me lo organizó de esa manera. Y otra, que pues en este caso, no lo sacó como una instrucción válida, pero la consulta principalmente tiene un cross join. Entonces, uno que se puede volver a decirle al asistente, es buena práctica utilizar un cross join, es recomendable. Entonces él te dice que el cross join, pues en ciertas condiciones no es muy buena práctica, ya que genera un producto cartesiano y demás, ¿cierto? Pero a la final del ejercicio uno le puede decir, ¿qué puedo hacer para que la consulta tenga buen rendimiento? Entonces, el que te da sugerencias, ponerle índice a los campos, hacer los campos a través del join, eh, mira el número de columnas que te vas a traer, mira que la necesidad de la consulta sea específica para lo que vas a hacer. Entonces, digamos que el de la generalidad que hace en términos de estándar tiene algo global, pero vuelvo y lo digo, uno lo puede llegar a especificar a los estándares que yo tengo como compañía, a lo que yo considero dentro de mi compañía que es un buen estándar de codificación, inclusive especificándole el motor sobre lo que lo voy a construir, ¿cierto? Bueno, un comentario más para que puedas respirar un poco. Es importante un poco esto último que dijo Juan, ¿no? En base a la retroalimentación de los prompts, el resultado va a ser más sólido o más interesante. Entonces, de nuevo, todo lo que nosotros estamos haciendo de forma incremental es más que nada para ir demostrando cómo se puede ir a través de los resultados, ir enriqueciendo. Obviamente, si yo ya tengo más claro qué es lo que quiero, el primer resultado va a ser más rico y ahí puedo regenerar la respuesta o puedo, en base al resultado y en base a lo que veo,
retroalimentarlo. O sea, bueno, esto anterior, ahora hay una vuelta de rosca más. Porque tal vez hay algunas cosas que las sé de antemano, como las quiero, pero tal vez hay otras que las voy descubriendo en base a las cosas que voy viendo. Entonces, por ejemplo, y esto también le sirve a todos los docentes, asistentes de cátedra para a las personas que están estudiando algo en particular. Sí, en particular esto es un escenario de hace algunos días atrás, tenemos que dar una clase de análisis exploratorio, entonces puedo ir y buscar un dataset y armarlo, que era lo que hubiera hecho antes, o más fácil, puedo específicamente pedir lo que quiero. En este caso, quiero un dataset y un desarrollo en Python que use tales y cuales paquetes y en particular ejemplifique el cálculo de estadístico descriptivo, de posición y de correlación. ¿Por qué? Porque en la clase que voy a dar voy a mostrar eso. Y así como que me va a generar eso, bueno, por un lado una respuesta con un link al resultado y por otro lado la notebook en sí misma. Pero luego, ¿qué es lo interesante de esto? O ¿cuál es el punto de este ejemplo? Es, en vez de salir a buscar una respuesta, un ejemplo, copiar, pegar, ajustar, refinar y qué sé yo, y adaptar, que no tiene nada de malo, pero es la forma en que lo venimos haciendo hasta ahora, lo cierto es que a través del uso de asistentes, y si empezamos a incorporar este uso como un hábito, lo cierto es que nos va a hacer por lo menos el trabajo el tiempo lo vamos a poder aprovechar de forma más productiva, porque de nuevo le vamos a poder pedir un ejemplo concreto y más importante, funcional, del escenario que le estoy pidiendo. Ese escenario lo puedo explicar, como en este caso, en un párrafo, como por ejemplo esto quiero para una clase o para lo que fuere, o como en base a los ejemplos anteriores, donde tal vez el contexto es el código, es la estructura de datos o es en la general lo que quiero hacer. ¿Algún comentario más, Juan? Porque ahora ya entraríamos a cerrar todo esto. No. Digamos que este caso es como, hey, necesito preparar datos, necesito hacer algo muy específico. ¿Cuánto me toma hacer eso? Acá te dan un dataset de entrada, ese dataset te da el código que genera la salida, pues te dio todos los insumos necesarios para poder, digamos, hacer ese análisis exploratorio que estamos buscando. Perfecto. Bueno, el último slide que nos encanta. Y me guardé, de hecho, un comentario, perdón, que hizo Elkin Peláez, perdón si lo estoy diciendo mal, hace un rato largo. El primer punto es, en ingeniería de datos, pero en cualquier práctica que trabaje de forma intensa con los datos, lo cierto es que el futuro va a ser asistido. Y esto no es una predicción mágica. Lo cierto es que ya hace algunos años venimos usando herramientas que nos asisten en el desarrollo. En particular, porque de nuevo, en ingeniería de datos, pero en cualquier disciplina que trate procesamiento de datos, lo cierto es que la asistencia que se busca al desarrollador es para que justamente pueda pensar las problemáticas de negocio, los desafíos de negocio, por llamarlo de una forma, sea en la definición de las reglas de transformación de los datos, sea en el entendimiento real de la problemática de negocio y la traducción de esa problemática de negocio en una problemática de datos, sea lo que sea, hace rato, hace unos cuantos años, hace unas cuantas décadas que venimos usando herramientas que justamente nos asisten, que nos permiten delegar la complejidad técnica del cómo hacer lo que quiero hacer para justamente concentrarnos en el qué es lo que tengo que hacer. De nuevo, parece como un trabalenguas, pero la diferencia no es menor. Entonces, el futuro con seguridad va a ser asistido y cada día más, con el correr del tiempo cada vez más, porque es lo que venimos viendo, es como la evolución natural de cómo fue las herramientas. Pasamos a usar lenguajes generales o genéricos de programación a lenguajes de más alto nivel porque eran más sencillos de hacer, y como la naturaleza de lo que hacemos cuando trabajamos con datos es que el cambio es constante, es el dinamismo, porque siempre hay nuevos datos, siempre hay nuevos problemas de negocio a resolver, y etcétera, lo cierto es que necesitamos desarrollar rápido. Después evolucionamos a herramientas visuales que nos permiten enfocarnos justamente en la complejidad del negocio, delegando justamente lo que dije recién, la complejidad del desarrollo a una herramienta. Después incorporamos herramientas más potentes y finalmente evolucionamos en el desarrollo de copilotos, por decir una forma, más ambicioso, si se quiere, que es todo lo que estábamos charlando hasta ahora, ¿no? Entonces, todos los casos que mostrábamos, inclusive esto de hablar de morfologías de los asistentes, de tener 3 tipos de escenarios donde esto nos puede servir, creo que
de nuevo, es una realidad y hay que entender esa realidad como sacarle el realismo mágico, ¿no? Pensando en García Márquez, ¿no? Evitemos el realismo mágico. Todas estas cosas tienen sentido. Esta imagen nos encantó porque es una imagen vieja, un diario americano, donde justamente profesores de matemática protestaban en contra del uso de la calculadora, como que estuviera mal. Si eso lo traemos al presente, es pensar como Italia y algún otro país más baneó, prohibió el uso de ChatGPT. Esto es una realidad, no podemos caer en ser ludistas, en negar las herramientas. El ludismo, por si alguno no lo ubica en tiempo y espacio, fue un movimiento anarquista de hace unos cuantos años atrás, cuando se inventó la máquina de vapor. La transformación que eso generó en el plano social generó que haya un movimiento de personas que estaban en contra de eso y iban a romper esas máquinas, ¿no? Dejando eso de lado, lo importante acá es entender que estas herramientas están disponibles y más importante, están disponibles para todos. Y no es solamente un tema de ni hay que evitar los egos de yo la tengo recontra clara, con lo cual esto no me va a poder servir para nada, porque ahí estamos perdiendo la oportunidad de ser más eficientes o de hacer las cosas distinto. O por otro lado, perdón, no caer en el facilismo, que esto solamente sirve para que el onboarding de nuevas personas al trabajo, por ejemplo, ingeniería de datos, sea más fácil, porque eso generaría un miedo que es no menor, que es, che, tal vez estoy poniendo cosas en producción que tal vez no sé bien qué hacen. Y ahí lo asocio un poco a un comentario que hizo, una pregunta que hace Elkin Peláez, que dice, ¿qué tan segura está la información de mi negocio cuando hablas de pedirle a un copiloto que genere un ejemplo funcional? ¿De alguna forma estaría expuesta? A ver, todo depende de qué información pasemos. Obviamente, si nosotros estamos enviando información sensible a un tercero, que es como funcionan por ahora estos asistentes, bueno, nosotros somos responsables de lo que estamos enviando. Si estamos entonces enviando información sensible de mis clientes a un tercero, claramente no estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, no podemos, eso sería negligente. Ahora, más importante, perdón, no sé si más importante, pero otra forma de encarar esto es, ¿qué tal? Aún si no le doy información sensible, por ejemplo, le paso la estructura de mis tablas y con eso le pido, como el ejemplo que mostramos, le paso una estructura de tablas con sus constraints y demás, y le pido en lenguaje natural, digo, che, resolveme, tengo que hacer el Pareto de esto para calcular, no sé, identificar el 20% de mis clientes que me generan el 80% de mi revenue. Y la verdad es que no lo sé hacer, entonces, en vez de ponerme a buscar y qué sé yo, lo hago de esta forma. Ahí tal vez no hay un tema de información sensible, nadie queda expuesto, o queremos que nadie quede expuesto y demás. O sea, o eso se podría resolver ahí. Ahora, la pregunta que muchas veces se hace es, bueno, y lo que me está entregando, si no lo entiendo y lo estoy pasando a producción, también estoy siendo negligente. Bueno, obviamente que sí, pero hoy eso ya pasa. No digo que esté bien, porque ya pase. Ahora, tenemos que ser conscientes que muchas veces la persona que está desarrollando no tiene ni idea qué hacer, busca en Stack Overflow, copia y pega, y se transforma en un mono programando. No ánimo a ofender a los primates, ¿no? Pero lo que voy es, eso ya pasa hoy, es una mala práctica hoy, y va a seguir siendo una mala práctica en la medida que no seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y eso justamente me da pie para ir cerrando un poco todo esto, ¿no? Que el punto es, en cualquier disciplina que implique trabajar con datos, o sea, procesar datos para lograr un fin, seamos científico de datos, analista de datos, BATS, ingeniero de datos o lo que sea, que procesemos datos, en ningún caso el fin en sí mismo es programar. O sea, no somos programadores. Y eso es importante entenderlo. En ciencia de datos eso quedó claro hace algunos años atrás cuando aparecieron las herramientas de AutoML y fueron evolucionando, que fue un poco el ejemplo que mencionaba antes. El fin en sí mismo de un científico de datos no es hacer un modelo, es identificar ese patrón oculto en los datos, y digo oculto porque no está explícito, no es una columna que me dice que este cliente se va a ir, sino es un patrón, un comportamiento que tiene una caracterización que en particular es, no sé, lo que sea que esté buscando, que se va a fugar. Nosotros, como ingenieros de datos, nuestro fin en sí mismo no es programar. Por ende, no somos programadores. Nuestra herramienta más potente que usamos en la diaria es la programación, obvio. Pero eso no nos hace que seamos programadores. Estamos desarrollando con un fin que es justamente transformar los datos en información para tomar decisiones más informadas. Entonces, lo cierto es que al tener copilotos, cada vez más copilotos, asistentes o como lo querramos llamar, o como sea que lo llamemos en el futuro, eso nos enfoca en el valor que aportamos. En estos últimos años pasó
a medida que fueron apareciendo los sistemas distribuidos como Hadoop, después Spark, y empezamos a programar al principio con cosas complejas. Al principio usábamos Scala, al principio usamos Java, después usamos Scala cuando aparece Spark. Después, por suerte, el ecosistema de Hadoop y de Spark fue simplificando las cosas y pudimos usar SQL sobre sistemas distribuidos y demás. Y llegó un momento donde realmente el escenario era, para hacer tareas sencillas, teníamos que usar herramientas muy complejas. Y eso nos alejaba a veces del fin que estamos buscando. Porque la verdad tenemos herramientas muy potentes, pero eran muy complejas. Entonces no tenía sentido tener que ser una especie de astronauta o ingeniero nuclear para poder desarrollar un pipeline. No es que una cosa vaya en contra de la otra, pero lo cierto es que nuestro objetivo, de nuevo, era enfocarnos en lo que teníamos que hacer y a veces nos pasaba que nos perdíamos en el proceso de cómo hacerlo. Entonces, en este escenario donde tenemos herramientas muy potentes, por suerte más sencillas, pero por suerte más importante, con asistentes o copilotos, creo que nos permite enfocarnos de nuevo en donde aportamos valor, que realmente es nuestra razón de ser como ingeniero de datos, que es lograr que esos datos se transformen, que esos datos se limpien, se depuren y queden listos para ser después explotados por el tablero, por el reporte, por el sistema de alerta, por el modelo de ciencia de datos que me predice tal o cual acción. Entonces, es creo un punto no menor en este contexto tan atravesado por AI, por tecnología, por un futuro que a veces parece distópico y a veces parece pura felicidad. Creo que es casi lógico pensar que el futuro, o donde mayor riqueza vamos a poder aportar los que trabajamos con datos, o la característica, perdón, que tenemos que tener y que más va a valer en el futuro, es aprender a pensar los problemas. Eso es algo que está buenísimo, que salió, perdón, lo que está buenísimo es este artículo que sacó Harvard Business Review hace creo que justo 3 días. Eh, Gracias, Bruno, que me lo pasó ayer. Lo digo en público realmente para agradecerlo, porque el artículo está muy bueno. Y justamente plantea esto. La capacidad de racionalizar los problemas complejos, desestructurarlos o transformarlos en pequeños problemas, que es justamente cómo resolver situaciones problemáticas, es lo que nos va a hacer mejores ingenieros de datos en el futuro. Saber usar tal o cual herramienta nos transforma en desarrolladores, que no tiene nada de malo, pero no es nuestro objetivo, porque no, programar es un medio, no un fin en sí mismo. Así que la verdad que lo que nos interesaba cerrar justamente con esto, porque es algo que venimos repitiendo hace unos cuantos años, que estamos en un momento de la tecnología donde es más importante saber hacer buenas preguntas que cualquier otra cosa. Entonces, justamente aprender a pensar los problemas, poder traducir esos problemas de negocios en problemas técnicos, construyendo criterio propio y, más importante, construyendo o teniendo un buen pensamiento crítico, es fundamental y nosotros al menos creemos que son las herramientas que van a ser la base del éxito, si se quiere, de los buenos ingenieros de datos o de los buenos especialistas de datos en el futuro. Así que bueno, no mucho más. Juan, no sé si querés comentar algo más y ya cerramos. No, yo creo que ya todos hemos utilizado este tipo de asistentes, pero yo creo que la finalidad es darle un buen uso, es definir muy bien lo que estamos haciendo, dándole un contexto, darle la aplicabilidad que vamos a utilizar en nuestras compañías, basado en nuestros estándares, basado en nuestra forma de trabajar. Y yo creo que teniendo ese resultado y haciendo ese mix de esas cosas, pues llegamos a un buen uso de esto, es lo principal, porque creo que ya todos lo están utilizando, pero es usarlo de la forma apropiada, es hacerlo, pues usarlo bien, ¿cierto? Es la finalidad. De hecho, mira, justo acabé de ver una pregunta que hace Anónimo, Juan Carlos Anónimo, que pregunta, ¿qué buenas prácticas de seguridad de datos podemos tener en cuenta al momento de poner en práctica en los prompts? Teniendo en cuenta que, como decía Juan, podemos estar haciendo uso de entornos reales. Bueno, dos cosas. La segunda es la respuesta, pero la primera es, creo que es un mensaje de alerta inclusive para lo que estamos diciendo, ¿no? Tengamos en cuenta que todo esto tiene en práctica, en líneas reales, 6 meses. Los copilotos necesitan hace más tiempo, o sea, Copilot de GitHub y demás, pero lo cierto es que la capacidad que tenemos hoy, que son todos los ejemplos que estuvimos charlando, y más importante, las herramientas a línea general que estuvimos mostrando, tienen 6 meses. Entonces, hay que tener también, hay que primero realmente tener un pensamiento crítico que inclusive todo lo que estuvimos diciendo, bueno, cada uno lléveselo y procéselo, porque a 6 meses de que esto arranque, pasaron un montón de cosas
y lo cierto es que es difícil o prematuro poder hablar de metodología, buenas prácticas y demás. Sí, ahora voy a mencionar lo que nosotros creemos como respuesta, pero creo que es importante tener cuidado de, como pasa siempre en la tecnología, cada nuevo feature tecnológico que aparece, al día siguiente tenemos cientos de miles de expertos, especialistas en tecnología que no tienen ni un mes. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, por eso creo que el pensamiento crítico es fundamental. Ahora, si hay algunas cuestiones que son muy importantes, que están asociadas a buenas prácticas, que son lineamientos y que con seguridad van a ser incompletos. Pero el primer punto es no ser negligente, entender cómo funciona esto y entender que al menos a hoy, esto puede cambiar de la noche a la mañana, pero al menos a hoy, todo esto funciona vía API, con lo cual estamos dando nuestros datos a un tercero. Eso se llama soberanía de datos, o perder la soberanía de nuestros datos. Entonces, primero saber si podemos hacerlo o si no. La regla práctica fácil es, con seguridad, datos sensibles no se lo podemos dar a nadie, inclusive probablemente hasta ni los podamos tener nosotros. Entonces, ahí es importante no ser negligente y entender o tener una idea de lo que es habeas data, o más importante, normativas que se empiezan a transformar como estándares como GDPR. Entonces, entender de qué va, entender las normas en general que hay para saber qué estamos haciendo, cómo debiéramos hacerlo. Y después, la tercera es plantearse que probablemente para lo que sea que tengamos que resolver, no necesitemos ni datos sensibles, ni exponer ninguna información sensible de nuestra empresa. Aún a pesar de que la soberanía de los datos aplica en algunos casos y en muchos casos. Hoy ya estamos trabajando en nube y las APIs son una realidad, y entonces siempre estamos tratando con terceros que o nos almacenan o nos procesan nuestros datos. De nuevo, eso no es para simplificarlo, pero entonces no hay que ser negligente y más importante, creo que en la mayoría de los casos, o por lo menos en todos los casos que estuvimos mostrando, con seguridad deben haber otros que sean la excepción, pero en los casos que estamos hoy viendo nosotros, no hace falta darle a ese tercero información sensible ni de casualidad, datos reales tampoco, aun cuando no sean sensibles. Y la verdad que estructura de datos muchas veces sirven y mucho, que es una forma fácil de definir un contexto y hacer más óptima la respuesta. Y la verdad que la estructura de esos datos en muchos casos no hace la diferencia porque no hay sensibilidad en eso, ni hay ningún secreto, ninguna cuestión de Estado. De todas formas, probablemente esa estructura de datos que le estamos dando a un tercero, ya la estamos almacenando en un tercero. Ya tenemos esos datos almacenados en alguna nube, con lo cual esa estructura de datos, es más importante, nuestros datos, están almacenados en la casa de ese tercero. Pero entonces, creo que en líneas generales, para todo lo que estamos hablando y aprovechando esta última pregunta, es no ser negligentes, entender el contexto de Aves Data, entender lo que estamos haciendo en términos de que le pasamos un tercero información y entender, más importante, que no debiera tener sentido pasar información real, sea sensible o no. Podemos, si queremos pedirle que la respuesta sea de tal o cual forma, podemos hacerle un ejemplo en el contexto mismo, decirle, bueno, quiero la respuesta de esta forma, como por ejemplo esto, y esto puede ser cualquier cosa, no tiene que ser real. Entonces simplemente con eso le estamos pidiendo que la estructura de lo que nos dé esté formateada de esa forma. No sé si eso quedó medio trabalenguas, pero a lo que voy es, en líneas generales, no deberíamos pasarle a un tercero, no deberíamos pasarle a estos asistentes información sensible porque probablemente no tenga sentido pasársela. Y más importante, más allá que no tenga sentido, está bueno saber qué estamos haciendo y por qué. Así que bueno, gracias a todos por conectarse. En breve vamos a estar haciendo la tercera y última charla de este ciclo de GPT. Como comenté al principio, la primera charla fue de cómo a nivel empresa o organización podemos desarrollar soluciones que se basen en GPT. Esta segunda charla estaba más orientada a productividad de los equipos de datos, no importa lo que hagan, pero productividad, o sea, cómo hacemos para hacer lo que veníamos haciendo de una forma distinta y ojalá más eficiente o mejor, aprovechando esto que está disponible. Y bueno, en la tercera vamos a estar contando de qué va la idea. Tenemos un invitado estrella, un influencer de verdad, pero más allá de influencer, un terrible animal, que lo vamos a estar anunciando en breve, pero más importante que todo, la tercera la idea es ya hablar más de la general, el impacto en la sociedad de todo esto, en lo que creemos nosotros que hacia dónde va todo esto. Pero bueno, sea de una u otra forma, gracias por conectarse y feliz viernes, buen fin de semana y nos vemos.